con 10 minutitos avanzamos junto a ustedes ahora para hablar de materias que nos competen a todos y todas, porque este año nos vamos a tener que someter nuevamente a un proceso de censo. Esperemos que este funcione. Además, o sea, es que tiene polémicas por varias razones, el censo. Lamentablemente de un tiempo a esta parte por estos errores, ¿cierto? Que hubo que repetir incluso el proceso para determinar exactamente cuántas personas habitamos en este territorio. Pero este año 2024, una vez que se conocieron las preguntas que están dentro de este censo, lamentablemente la comunidad LGBTIQA+, particularmente desde el Móvil y Fundación Iguales, alzaron la voz. Queremos conocer qué es lo que ha sucedido. Se reunieron también con el ministro de Economía, Nicolás Grau, durante la jornada de ayer, y está con nosotros Ramón Gómez, encargado justamente de Derechos Humanos del Móvil. Una vez más con nosotros, Ramón, qué gusto verte, ¿cómo estás? Buenos días, Camila, buenos días, Luis, un gusto dialogar con ustedes. Sí, gracias por estar acá, porque sabemos que hay toda una temática también que tiene relación con las promesas del actual gobierno con respecto a la inclusión desde todo punto de vista. Y claro, en estas preguntas, 50 preguntas que ya se dieron a conocer y que se van a comenzar a realizar, como decía Cami, este año entre marzo y abril de este 2024, que lamentablemente se sienten excluidos de este censo, y con la importancia que tiene el conocer no solamente cuántos somos, sino que la realidad de nuestro país para las políticas públicas. Así es, ha sido una situación lamentable. La promesa que existía de este gobierno hasta diciembre del 2023, es decir, 2 días antes que se conocieran las 50 preguntas, era que la consulta sobre orientación sexual iba en el censo 2024. Era una pregunta que preguntaba específicamente: ¿usted cómo se declara? ¿Heterosexual, bisexual, homosexual, gay, lesbiana? Era una pregunta muy genérica y que buscaba indagar sobre cuánto es la población de la diversidad sexual en Chile y también cuánto es las personas que se declaran heterosexual. Esta es una metodología que en todo caso viene usando el INJUB ya hace más de una década, es decir, tampoco se iba a innovar mucho en el tipo de consulta. Y lamentablemente, cuando se dan a conocer las 50 consultas, nos damos cuenta que el elemento de diversidad sexual había sido excluido. Y en las reuniones que hemos tenido con el director nacional del INE y en la reunión que tuvimos ayer con el ministro de Economía, la verdad es que no hay una explicación lógica respecto a la razón por la cual se excluyó a la orientación sexual. El INE lo que ha dicho es una razón metodológica, pero no logra clarificar ni explicar cuál es la razón metodológica que impide la inclusión de esta consulta. Y eso es una situación tremendamente lamentable, porque la inclusión de esta pregunta es un compromiso internacional del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un compromiso del Estado también ante la Organización de las Naciones Unidas, y además un compromiso con la sociedad civil, como digo, que estaba vigente hasta diciembre del 2023. Entonces, para nosotros esto constituye no solamente una exclusión, sino que además un retroceso en relación a la manera en cómo la estadística en Chile y el censo particularmente venía incorporando la realidad de la diversidad sexual y de género. Solo para precisar, perdón, entre marzo y junio del 2024 se va a realizar este censo, no hasta abril que había dicho, marzo y junio, así que todo ese periodo tenemos para responder. Sí, es bastante extenso el proceso, sabemos, hay muchas personas involucradas en esto, Ramón, pero lo decíamos al principio, ustedes, entiendo, tuvieron la posibilidad de reunirse con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Recordemos que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, depende precisamente de esta cartera. ¿Cuál fue la respuesta que les dio el ministro respecto a la exclusión de estas preguntas respecto de la orientación sexual? La verdad es que el ministro, lamentablemente, no se quiso involucrar en dar una respuesta, sino que limita su respuesta a lo que pueda decir el INE, con la explicación de que él no puede intervenir en la metodología del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros le explicamos que, a nuestro entender, es el gobierno de Chile el llamado a que se cumplan los compromisos internacionales, al margen de cuál sea la temática que se pregunte o consulte o se aborde, ya sea en el censo o en otra política pública. Y la pregunta que le hicimos derechamente es: ¿quién se hacía cargo de este compromiso internacional? Y frente a eso, la verdad es que el ministro no tuvo respuesta. El ministro sí, a diferencia del INE, tuvo la sutileza o la gentileza, entre comillas, ¿no?, de ofrecer la posibilidad
de generar una encuesta nacional a través del INE que aborde exclusivamente la temática LGBTIQ+. Pero también le quedó claro que a nuestro entender, si bien es cierto eso puede ser un aporte, no resuelve el problema de fondo, y es que las personas de la diversidad sexual están muy incluidas del principal levantamiento estadístico que tienen todos los países. No hay un levantamiento estadístico más relevante que los censos, y desde ahí de a donde se nos están excluyendo. Incluir esta pregunta de orientación sexual en nuestro país para ustedes. Perdón, Luis, no lo escuché. ¿Por qué es tan importante también para poder contarle a la ciudadanía? ¿Por qué es tan importante incluir esta pregunta que ustedes también están pidiendo que obviamente se considere? Cuando nosotros vamos al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación a exigir mejores políticas públicas, la principal pregunta que nos hacen estos ministerios es ¿cuántos son? Y nosotros no tenemos respuesta. Podemos decir que nosotros y el mundo, en el mundo es estimado que somos cerca del 10%, de acuerdo a algunos sondeos privados, de acuerdo a las estimaciones que tienen los movimientos, y la respuesta que los organismos estatales nos dan es que no se puede avanzar en inyectar recursos, por ejemplo, en la diversidad sexual o de género, o en pedir o en incluir esta temática, por ejemplo, en políticas públicas en el año presupuestario, si es que no hay claridad sobre cuántos somos, porque eso inhabilita estipular los recursos económicos que se requieren o cuáles son los insumos que se requieren para atender a nuestra realidad. Entonces es así de relevante, es decir, el no tener número significa que el Estado sigue estando estancado en avanzar en igualdad de derechos y en implementar políticas públicas para la diversidad sexual. Ese es el gran drama que tiene, pero además tiene un drama simbólico. Pareciera ser que el INE, y esto es algo que les planteamos al director nacional, no ha entendido que este país tiene 32 años de lucha de la diversidad sexual y de género, que es un país que tiene matrimonio igualitario, adopción homoparental, ley de identidad de género y otras 16 leyes que nos protegen de la discriminación. Entonces, no se entiende cómo en el censo 2012, cuando no había ninguna ley que nos protegiera, cuando la sociedad era mucho más hostil a nuestros derechos, el censo consultó si uno tenía o no pareja del mismo sexo. Y este censo actual retrocede en ese avance cuando tiene el contexto cultural y político más favorable que el que había en el pasado. Entonces eso es tremendamente dramático, porque por eso decimos que constituye un retroceso, porque no está a la altura de las transformaciones culturales la ausencia de esta pregunta. Sí, Ramón, y preguntarte también por la comunidad trans, que entendemos está incluida dentro de este censo, pero únicamente a partir de los 18 años. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros creemos que aquí está aplicando el prejuicio, sinceramente. Primero, hay que aclarar que la población trans, de acuerdo a la ley de identidad de género, las personas mayores de 14 años se pueden rectificar su partida de nacimiento, e incluso más. Los jueces, los tribunales, están rectificando la partida de nacimiento de aquellos que tienen menos de 14 años. Recientemente hubo un fallo de una jueza en Santiago que permitió el cambio a una niña de 10 años, una niña trans. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pensando el Ejecutivo respecto a esto? ¿Que uno se convierte en trans después de los 18 años? O peor, eso sería lo más lamentable, que la transexualidad o la ley de identidad de género es un tema de mayoría de edad. Y al pensar eso, está instalando un prejuicio, que es un tema tabú, que solamente pueden conversar o debatir los mayores de 18 años. Y nuevamente se está restando de una realidad muy importante, que es que en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que las personas trans iniciaban su transición a los 25, a los 27 o hasta los 40 años, producto de la presión social, en la actualidad, la gente que recurre por lo menos a nuestra organización, son madres y padres con su niño y su hijo trans de 10, 9 años pidiendo ayuda. Y a esos padres y madres le están diciendo que no van a poder decir que en su casa hay un niño o una niña trans porque solamente se aplica para mayores de 18 años. Además de ser segregador con los niños y niñas y adolescentes trans, además va a alterar las cifras, porque no va a dar cuenta de la población trans real, porque va a ser solamente aquella que tiene más de 18 años. Entonces, por donde se mire, es una gran dificultad, una dificultad estadística, porque no va a dar cuenta de las estadísticas reales,
y además porque constituye una afrenta a los niños y niñas trans. Yo creo que aquí hay un prejuicio, un retroceso, una idea de pensar que nuestros temas son para mayores de 18 años. Y en el caso de los gays y lesbianas, también pensamos lo mismo. Creemos que la lógica fue que cuando a alguien le preguntan si es hetero, gay, lesbiana o bisexual, le están preguntando con quién te acuestas en la cama. Están preguntando tu intimidad en la cama. Y no se ha comprendido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas al igual que la raza, que la nacionalidad, que la edad, que el sexo, y que en ese ámbito se tiene que manejar, no en el ámbito del prejuicio de la sexualidad. Nosotros creemos que aquí ha operado el prejuicio, sin duda. Ramón, ¿cómo se entiende entonces el prejuicio, el retroceso de un gobierno que prometió la inclusión en distintas materias, particularmente en LGBTIQA+? ¿Cómo se toma eso? Y también, ¿cómo se contrapone o cómo se puede entender que por una parte no consideren este tipo de situaciones como obviamente la orientación sexual, ustedes acusando discriminación, cuando por otro lado el gobierno le dio suma urgencia a la modificación a la ley Zamudio, que viene a fortalecer las normas para sancionar a aquellas personas que discriminen obviamente? ¿Cómo se entiende eso para ustedes? Nosotros creemos que el gobierno, al igual que ha pasado con otras temáticas, no solo la LGBTI, lamentablemente no tiene una hoja de ruta clara ni un diagnóstico claro sobre lo que ha ocurrido. Fíjese que en el tema de la diversidad sexual y de género, el primer discurso que dio el presidente Boric cuando asumió en la moneda, el primer discurso que da a la gran masa, es que apoyaremos, algo así como apoyaremos a las diversidades sexuales que tampoco han avanzado. Nosotros dijimos, ¿cómo que tampoco? Sí, tenemos 15 leyes, hemos transformado el país con nuestras luchas. Claramente este país no es el mismo que la década de los 90. Y eso hablaba de un diagnóstico erróneo sobre cuál iba a ser la ruta con la cual el gobierno iba a definir cuáles eran las metas en las cuales iban a avanzar. Y luego cuando con ya 2 años de gobierno, yo creo que se va analizando que la cosa no estaba tan mala, no se logra comprender la transformación cultural que ha habido. Yo creo que esta camada nueva de políticos y políticos o políticas no logra entender la transformación cultural que en el país hubo. Yo creo que se menospreció, que pensó que era menos, y se sigue menospreciando, se piensa que es menos, al igual como lo hacía la derecha antes, que decía, la sociedad no está preparada para avanzar. Es una paradoja esto. La sociedad todavía no está lista para abordar estos temas. Y creemos que el mismo mal diagnóstico está pesando sobre un gobierno que lamentablemente pareciera ser que no tiene idea de cuánto ha cambiado la sociedad en esta temática específica. Y claro, la ley Zamudio, si bien es cierto, se le aprueba, se le inyecta ayer la discusión inmediata, yo quisiera poner un punto sobre un asunto muy claro. Una de las demandas más importantes de la reforma por la que estamos luchando los movimientos, no solo del LGBTI, hay otros movimientos de otros grupos discriminados también, es que se cree una institucionalidad antidiscriminatoria. Y la verdad es que el gobierno ha decidido que esta institucionalidad antidiscriminatoria va a tener un presupuesto anual para funcionar en todo el país de 600 millones de pesos anuales. Y yo pregunto, aparte de sueldo, ¿para qué alcanza eso? Y para tener a un funcionario quizás por región, ¿qué sirven 1 o 2 funcionarios por región para abordar esta temática? Entonces, si bien es cierto, tiene un peso simbólico importante la reforma, en muchos aspectos está siendo como un saludo a la bandera. Nosotros, por supuesto, tenemos una lógica de valorar todo avance, y sin duda este va a ser un avance, pero un avance que nos va a poner en la coyuntura de que vamos a tener que seguir peleando para que esa institucionalidad, una nueva reforma, ¿no? Es una paradoja, pedir una nueva reforma para que esa institucionalidad efectivamente represente o sea, tenga presencia regional. Si esa es una de las cosas que le decíamos al Ejecutivo, a nivel regional, no hay organismos que se hagan cargo de esta realidad. Incluso en la mayoría de las regiones no hay movimiento LGBTI, si son pocas regiones las que tienen movimiento LGBTI, que tienen trayectoria en el tiempo. Otros desaparecen, otros vuelven a aparecer. En el Biobío han habido crisis, han desaparecido, han muerto, han nacido. Yo creo que somos testigos de esas situaciones. Entonces, esa debilidad
es la que debería venir a enfrentar una institucionalidad nacional fuerte, y con 600 millones de pesos no alcanza. Y luego que descubrimos todos estos abusos entre platas políticas, entre fundaciones, que son 1.200, no sé, 3.000 millones de pesos, uno dice, ¿y cómo es posible que pase una situación así y que un órgano estatal le estén diciendo que va a tener 600 millones de pesos al año para funcionar en 16 regiones? Cualquier persona que sume se va a dar cuenta que no alcanza un monto como ese. Sí, Ramón, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque ustedes también en la publicación precisamente que hicieron a través de sus redes sociales contando de esta reunión con el ministro Grau, señalaron que de perseverar el INE en esta medida, también ustedes van a tomar medidas algo más radicales si se quiere, no sé si esa es la palabra en realidad, pero sí para exigir, ¿no? Porque estamos a puertas ya del censo, o sea, marzo está a la vuelta de la esquina, sabemos que estos procesos son tremendamente lentos y burocráticos, no sé si será tan fácil o no, desde la logística, incluir preguntas, se les prometió un sondeo aparte, pero eso también es como, ¿cómo se va a llevar a la práctica? Para que tú nos cuentes... Segregado también. Exacto, es tremendamente segregador. Para que tú nos cuentes qué es lo que va a ocurrir también desde el móvil, ahora en adelante, atendiendo lo que hagan las autoridades. Mira, ayer era un momento muy importante porque nosotros tratamos, lo que hicimos en todos estos días, desde que nos enteramos del 2 de enero hasta ahora, fue centrarnos en el diálogo, en tratar de resolver esto con el diálogo, y resolverlo además con una pregunta que estaba hecha. No sé, la pregunta ya estaba hecha, no había que crearla de nuevo, y ver la manera de incorporarla, decíamos nosotros, porque estaba incluida hasta la versión del año pasado de lo que nos habían prometido. Y ayer era un día crucial, digo, porque ayer ya se incorporaron la masa de la gente que iba a aplicar el censo, y esta masa de personas ya comenzó sus capacitaciones en el censo. Entonces, siendo honesto, creemos que las posibilidades son casi nulas. Y habiendo agotado el diálogo, no nos queda más que la protesta. Nosotros definitivamente vamos a protestar. Vamos a protestar a partir de, podría ser en enero, pero con intensidad a partir de marzo hasta junio sin cesar, y vamos a instalarnos en espacios y en momentos que sean hitos del INE, porque creemos que esa va a ser la manera de llamar la atención de la autoridad. Sobre todo en un momento cuando pareciera ser que la temática de la diversidad sexual es cada vez más marginable, ¿no?, del debate público. Creemos que la única manera de reflotar y darle relevancia a esto, la relevancia que tiene, porque efectivamente es un proceso grave, es protestar en aquellos espacios donde el INE esté. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también llamar, hay mucha gente que está diciendo, ¿por qué yo le voy a abrir la puerta a alguien que me excluye? ¿Por qué voy a contestar un censo estatal de algo que me excluye, que no me permite dar cuenta de mi propia realidad? Lamentablemente allí no podemos hacer un llamado a las personas que no contesten porque eso tiene multas. Pero si hay personas que lo quieran hacer y hacer público, nosotros también estamos dispuestos a visibilizar su testimonio, de aquellas personas que estén dispuestas a no responder el censo pese a la multa que pueda significar, para que se conozca que hay un malestar ciudadano. Ramón. En el móvil hay varias personas que no vamos a contestar y no tendremos que pagar la multa o no la pagaremos, porque creemos que tendremos que entrar en una especie de rebeldía. Esto es algo grave, y hay que actuar a la altura de las circunstancias. Esto no es algo menor para nosotros. Y lo distinto hubiese sido si no tuviésemos matrimonio igualitario, si no tuviésemos otras normas, pero es que es inconcebible en el estado actual que una situación así hubiese ocurrido, y que además abre la puerta para retrocesos futuros, abre la puerta para que otros nuevamente repiensen si merecemos o no merecemos derechos, o si merecemos o no merecemos ser considerados en la política pública. Ramón. Y por eso decidimos actuar a la altura de las circunstancias. Ramón, a ver, quiero comentarte la frase, bueno, obviamente tú la conoces, de Óscar Rementería, que es parte también del móvil, y dijo: el INE y este gobierno, voy a leer textual su frase,
el INE y el gobierno además incumplen el acuerdo de solución amistosa firmado con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y faltan a la verdad, pues hace el año pasado nos aseguraron que la consulta sobre orientación sexual era parte del censo 2024, nos mintieron a propósito de lo que nos decías tú al principio. Pero ¿qué hay con estos acuerdos finalmente? ¿Quién asumió esos acuerdos? Estamos hablando del acuerdo de solución amistosa firmado con su organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso es lo que le preguntamos ayer al ministro. Usted podrá decirnos, le explicamos al ministro, usted podrá decirnos, no puede intervenir en la metodología que el INE, no puede intervenir en la metodología del INE, puede ser. Pero ¿quién se hace cargo justamente de que hay un compromiso de Estado? Y es deber del gobierno hacer respetar estos compromisos de Estado. Este es un compromiso que firmamos bajo la administración de la presidenta Bachelet. El compromiso que permitió la aprobación del matrimonio igualitario en Chile, porque lo incluía distintas políticas públicas o cambios formales, y uno de ellos era el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la adopción homoparental, y le explicamos al ministro, era el tema más fácil de avanzar, si se pudiera poner en un rango de dificultad de todo lo que tenía el acuerdo de solución amistosa. Y es frente a eso cuando el Estado no está actuando. Es por eso que es algo para nosotros muy grave y la verdad es que es peyorativo, Luis, Camila, es doloroso. Sí, sí. Como seres humanos, al margen de la organización a la que pertenezco, como seres humanos sentimos que volvimos a la década de los 90 y que estamos discutiendo de algo que nos humilla como personas. Es desconocer. Y eso del gobierno no ha tomado nota del impacto humano que esto tiene en la calidad de vida de las personas. Es desconocer todos los avances de los que tú muy bien hablabas, Ramón. Y fíjate que en el apartado, que es solo para personas de 18 años o más, según lo que vemos nosotros acá en el borrador, si se quiere, del censo de este año, está la pregunta con cuál género se identifica. Masculino, femenino, transmasculino, transfemenino, no binario, otro. Y tú puedes dar la posibilidad de especificar. Y quizás una manera también de aportar quizás a esta situación que estamos viviendo, porque yo creo que esto nos compete a todos, a todos. Aquí la pregunta por la orientación sexual no es únicamente para la comunidad LGBTIQ+, porque la heterosexualidad también es una orientación sexual. Así como ser gay, lesbiana, homosexual, la heterosexualidad también lo es. No estamos exentos quienes somos heterosis de esta pregunta, porque aquí me quiero sumar al carro. Desde lo personal, desde lo particular, yo creo que me gustaría especificar que soy una persona que se identifica con el género femenino, heterosexual cisgénero, como una manera, por último, de aportar a la estadística, decir, ¿sabes qué? Es necesario que esto esté. No solo si soy parte o no de la comunidad. Camila, ahí has dado una muy buena idea. La verdad que no la habíamos pensado y creo que le vamos a dar una vuelta porque, claro, algo saldrá. Poca gente se atreverá a ponerse en otro, no aplica la pregunta, pero si te da la opción en otro, tú no puedes contar lo que quieras. Claro. Entonces yo creo que es una muy buena idea y yo creo que la vamos a explorar. Es que porque por último, o sea, hay que tener la estadística. Sí, no, claro, o sea, de verdad, fácil. Desde la vereda también. Es una realidad. De la heteronorma, si se quiere, desde la heterosexualidad, también creo que es relevante para las políticas públicas que se apliquen en mi país. Saber qué es lo que pasa con la comunidad LGBTIQ+, efectivamente cuántas personas son para que se apliquen las políticas públicas. O sea, más allá, siento yo, de saber esa realidad, es que a través de un censo debe reflejarse la realidad de un país. La realidad, foto real. Exactamente. Y dentro de la realidad de un país está esta temática. Y te pregunto, a propósito de este acuerdo firmado con la presidenta Michelle Bachelet, ¿uno? ¿En el gobierno uno? Dos, ya. Después vino Sebastián Piñera, por ejemplo, y estuvo este censo doble, mal ejecutado, que tuvo que hacerse de nuevo. ¿Qué pasó con ese censo? ¿Incluía también, se asumió ese compromiso por parte del INE en esos dos censos fallidos? A ver, en el abreviado que hubo en el 2017, ¿sí? La verdad es que no, porque nosotros comprendimos de muy buena manera que eran más de 25 preguntas menos las que iban en el abreviado. Entonces, ni siquiera fuimos
para que se note que somos dialogantes, ¿no? Ni siquiera fuimos exigentes. No, mira, aunque no preguntes sobre los mapuches, sí hay que preguntar sobre la orientación sexual porque hay un acuerdo. No, entendimos que ese era un censo abreviado, que había una urgencia porque en el 2002 había sido un error estadístico garrafal. Y había que hacer algo urgente y lo entendimos. Dijimos, bueno, será para la próxima. Pero además quiero clarificarles que este es un compromiso del INE del año 2002. No es que, al margen del acuerdo de solución amistosa, no es que surgió ahora. En el año 2002, nuestra organización acordó con el INE lo siguiente, que en el año 2012 se iba a hacer alguna pregunta sobre las parejas del mismo sexo. ¿Se incluyó? Sí, se incluyó. ¿Usted con quién convive? ¿Con alguien de igual o distinto sexo? Y para nosotros eso era la gloria, porque no había ni ley antidiscriminatoria, y se cumplió. Y el segundo compromiso era que era para el censo siguiente, del 2022, que no fue el 2022 porque ya sabemos que se corrió por el abreviado, se añadía la consulta sobre orientación sexual e identidad de género, de manera ya más concreta. Entonces, cuando dicen que no tuvieron tiempo, primero sí lo tuvieron, porque estamos hablando de 22 años de tiempo que sí tuvieron. Segundo, porque es un compromiso internacional. Y tercero, porque, como les explico, hasta el año pasado la pregunta iba. Nosotros tenemos el documento publicado en nuestra web oficial del INE del año 2022, de fines del 2022, donde está cómo se formula la pregunta. Es decir, nosotros teníamos hecha nuestra campaña, llamando a las personas, listas para lanzarla en redes sociales, llamando a las personas a reconocer, a no tener miedo a decir lo que era, porque había que ayudar en eso, porque mucha gente va a tener miedo en decirlo, y bueno, todo cambió, o sea, de una manera radical, y otro, justamente eso le planteamos al ministro Grau, que además de todo el incumplimiento, es la manera como uno se entera que incumplen. Además. Es decir, arrojándote las preguntas por la prensa, y rompiendo un compromiso previo, ¿no? Es que de verdad es muy insultante, es muy triste y además insospechado porque, como insisto, cuando un gobierno tiene mucha verborrea en términos LGBTIQ+, lo que ha sido muy poco habitual, un gobierno hubiese sido tan entusiasta, es muy poco habitual, es todo más complicado entenderlo. Es aquí, Ramón, donde se debería reflejar, más allá del discurso. Esto me hago cargo de una opinión completamente personal. Más allá del discurso es en este tipo de cosas. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Vamos a quedar atentos a lo que ocurra de aquí en adelante. Nos vemos. Una linda mañana. Hasta luego. Hasta pronto. 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a revisar imágenes y noticias de lo que